Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 30 de enero de 2018. Para dar inicios a esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Alexis, sí. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Al existir el quórum, pido a los presentes ponernos de pie, por favor. Siendo las 15 horas del día de hoy, 30 de enero de 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Se solicita al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Con mucho gusto. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración del quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura de aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. En este caso, el oficio número ITAIP, diagonal DJCPDP, diagonal 023, diagonal 2019, de fecha 29 de enero de 2019. Como punto número 5, lectura de aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2019. Como punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1144 diagonal 2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1147 diagonal 2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1177 diagonal 2018-P1 promovido en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1183 diagonal 2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1195 diagonal 2018-P1 promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1201 diagonal 2018-P1 promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1216 diagonal 2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 6.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1225 diagonal 2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1228 diagonal 2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1234 diagonal 2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1237 diagonal 2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1243 diagonal 2018-P1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco.
6.13. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1318-2018-2018-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.14. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1360-1318-2018-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.15. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1450-1418-2018-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Muy bien, gracias. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1145-2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1151-2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1163-2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1172-2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1190-2018-P2 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1193-2018-P2 promovido en contra de la Secretaría de Salud. 7.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1202-2018-P2 promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 7.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 1211-2018 promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1220-2018-P2 promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. 7.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1250-2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Como punto Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López Arrasate. Nada más para solicitar a la Secretaría Ejecutiva que registre el retiro del expediente 1211 en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con mucho gusto, comisionada. Gracias. Como punto número 8, los proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1200-2018-P3 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. 8.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1224-2018-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1233-2018-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1242-2018-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1248-2018-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1251-2018-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco.
8.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1263, diagonal 2018-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 8.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1272, diagonal 2018-P3, promovido en contra de la Junta Estatal de Caminos. 8.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1278, diagonal 2018-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 8.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/diagonal 1281, diagonal 2018-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 8.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1287, diagonal 2018-P3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Secretario, le solicito que el último recurso que ha mencionado, el 1287, sea retirado para mayor estudio. Con mucho gusto, comisionado presidente. Ya. Tiene el uso de voz la comisionada Teresa de Jesús Luna. De igual forma, comisionado presidente, solicito que excusarme de conocer del asunto identificado con el número 1272-2018, tal como lo dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas, me excuso de conocer el mismo. Gracias. Tome nota, por favor, secretario, y continuamos con el desahogo de la sesión. Sí. Tome nota, con mucho gusto. Como punto número 9, análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo de modificación del calendario oficial de los días inhábiles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 10, asuntos generales. Y como punto número 11, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Muchas gracias. En relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día, comisionado presidente, ha sido aprobado con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto cuarto, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el pleno de este instituto, misma que solicito de lectura el secretario ejecutivo. Con mucho gusto. Para dar lectura al oficio ITAIP, diagonal DJC PDP, diagonal 023, diagonal 2019. Por medio de la presente me permito informarle sobre la situación de la Dirección Jurídica Consultiva y de Protección de Datos Personales. Efectuada a los archivos que conforman el acta de entrega-recepción número ITAIP OCI, diagonal OCI, diagonal E3-006, diagonal 2019, misma que recibí con motivo de mi nombramiento como encargada del despacho el pasado 18 de enero de la presente anualidad. Al respecto me permito realizar las siguientes manifestaciones. Al revisar los pendientes de esta área jurídica, me percaté que el entonces responsable fue omiso al atender los expedientes en trámites que aquí se sustancian. Tal es el caso del cuadernillo de verificación de datos ITAIP, diagonal VLDP, diagonal 001, diagonal 2018. Expediente CIA, diagonal 002, diagonal 2018. Como siguiente punto, la última actualización fue la notificación de la resolución interlocutoria en fecha 9 de noviembre de 2018, quedando pendiente el procedimiento indicado en la misma resolución. Por lo anterior, me permito solicitar al Pleno de este órgano garante la ampliación del plazo para continuar la sustanciación del expediente en cita, toda vez que a la presente fecha está por vencerse el término concedido para la misma y, como se mencionó anteriormente, al no haber realizado los trámites pendientes, el anterior responsable está en proceso el mismo, sin más por el momento. Le solicito que se lleve a cabo el análisis de la correspondencia que acaba de entrar por parte de la encargada del área jurídica
y se elabore el proyecto correspondiente para que sea sometido a la consideración de este Pleno en la próxima sesión. Bueno, una vez que se ha agotado este punto del orden del día, pasamos al siguiente punto, que es el quinto, y que se refiere a la lectura y aprobación en su casa del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que cita el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura de aprobación del acta de la sesión ordinaria del 23 de enero del presente año, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al desarrollo del punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer los proyectos de resolución respectiva. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes, comisionada Leida. También buenas tardes. Comisionada Tere. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 15 proyectos de resolución de igual número de recursos e inicio con el recurso número 1144-2018. Fue interpuesto en contra del municipio de Macuspana, Tabasco, a quienes solicitaron lo siguiente: nombre y curricular del expediente que, conforme a las credenciales del nuevo director jurídico de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Macuspana, Administración 2018-2021. Cédula profesional, experiencia para desempeñar el puesto. El sujeto obligado, a través de la titular de la Unidad de Transparencia, remitió el pedimento informativo al área competente, que resulta ser la Dirección Administrativa. Esta dirección atendió el pedimento entregando un informe, una respuesta, en la que se agregó el currículum vitae de este nuevo director jurídico, en el que señaló que se advierte el nombre y la experiencia. Sin embargo, no hizo mención alguno, no se pronunció respecto de la cédula profesional. Durante la substanciación agregó una nueva actuación y que consistió en un nuevo informe en el que se adjuntó la cédula profesional del servidor público requerido, en la que se advierte el nombre de este servidor público. Establecido lo anterior, procedimos a analizar estas dos actuaciones. Respecto del primer acuerdo, para sustentar la elaboración del currículum vitae en versión pública, el sujeto obligado se apoyó en un acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia el año pasado y mediante el cual se aprobaron 2 acuerdos restrictivos de confidencialidad, el número 10 y el número 11. Esos acuerdos contenidos en un acta fueron revocados por este Pleno el pasado 19 de diciembre en la sesión plenaria y por lo tanto se atrae para mejor resolver este recurso, porque esos acuerdos mediante el cual se sustentó la versión pública ya carece de eficacia jurídica y al no tener vigencia, evidentemente la elaboración de la versión pública no se encuentra debidamente fundado y motivado. Por ello se revoca la determinación adoptada por el sujeto obligado. Se deja firme la información correspondiente a la cédula profesional y el nombre porque evidentemente atiende el pedimento, es información que es fácilmente descargable, no hay ningún dato restrictivo. No sucede lo mismo con la versión pública realizada al currículum vitae y en el proyecto se le hace saber la manera en que deberá atender este pedimento informativo. En el recurso 1147-2018 se le pidió al municipio de Macuspana, Tabasco también, el nombre completo del contralor municipal, que se le envíe el currículum vitae en versión pública y su experiencia laboral para desempeñar el cargo otorgado en la presente administración 2018-2021, es decir, la nueva administración. En el primer acuerdo que notificó el titular de la Unidad de Transparencia fue un acuerdo de disponibilidad parcial, en donde nuevamente proporciona el currículum vitae del contralor
en versión pública, tomando en consideración el acuerdo que ya les comenté en su momento, que ya no tiene eficacia jurídica por haber sido revocado en una sesión plenaria de este órgano garante. Otorgó el nombre, sin embargo, no hubo pronunciamiento alguno respecto de la experiencia laboral, que fue también parte de la materia del requerimiento informativo. En la segunda actuación, comparece el ente público, pero solamente adjunta un oficio que no se encuentra publicado, por cierto, en el portal y por lo tanto en su particular no tuvo acceso al mismo, que tampoco complementa el pedimento informativo. Por ello se revoca la actuación de ese sujeto obligado. En el recurso 1177-2018 se le pidió al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública el listado del impacto real de la homologación de seguridad pública del municipio de Centro Tabasco en los recursos Fortasec 2016 y Fortasec 2017. El titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento al área, que era el área jurídica, quien siguió el procedimiento de clasificación y señaló que no tiene competencia ese sujeto obligado para poseer la información pedida por el particular. Para ello llevó a efecto el procedimiento de incompetencia a través del Comité de Transparencia. Así tenemos que la notificación que se realizó acorde a lo que mandata la ley. El particular se inconformó porque considera que sí tiene competencia y se procedió al estudio de este asunto. Advertimos que, tal como lo señaló el Comité de Transparencia, dentro de las atribuciones que le son conferidas a este sujeto obligado no se encuentra una de manera específica que señale que deba poseer o generar la información requerida. Se analizó las motivaciones invocadas por el sujeto obligado a través del comité y se advirtió que hay solución, que existe un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Centro con la Secretaría de Seguridad Pública. Recordemos que por disposición constitucional contenida en el artículo 115 de nuestra Constitución Federal y en el artículo 65 de nuestra Constitución Local, dentro de los servicios públicos que debe prestar un ayuntamiento se encuentra precisamente el relativo al servicio público de seguridad pública. Específicamente el municipio de Centro no detenta, no desarrolla, no presta este servicio, sino que lo hace vía convenio a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, quien es la que ejecuta y formalmente presta este servicio. En ese tenor, partiendo de ese convenio invocado por lo expuesto por el propio sujeto obligado, se advierte que quien ejerce los recursos, ya sea de origen estatal o federal, como sucede en este caso que se refiere al subsidio otorgado por la Federación, quien lo ejerce es directamente el sujeto obligado a Secretaría de Seguridad Pública. Y el secretario ejecutivo funge como un intermediario en la gestión de la obtención de recursos públicos. En ese sentido, es válida, es apta la actuación desplegada por este sujeto obligado a través de su Comité de Transparencia y por ello se confirma la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1183-2018 se le peticionó al municipio de Tenosique, Tabasco, lo siguiente: la institución cuenta formal o informalmente con horarios flexibles de trabajo cuando se realizó la última actualización del programa de protección civil de la institución. Es un pedimento que ya hemos resuelto en otras sesiones. Son dos requerimientos: conocer si tiene horarios flexibles de trabajo y la fecha de la última actualización del programa de protección civil. Respecto a la primera porción, se turnó el pedimento a la Dirección de Administración, quien dijo con claridad que el horario de atención es de 8 a 15 horas y no tiene datos sobre la última actualización del programa de protección civil. Por su parte, la Dirección de Protección Civil señaló que la última actualización de este programa fue en el año 2016. ¿Qué es una fecha? Una fecha es día, mes y año. Conocer el día, mes y año en que se realizó algo. Aquí se le pidió ese dato, únicamente entregó el año 2016. Evidentemente no es una respuesta completa, le faltó precisar el día y el mes y por ello se modifica la respuesta otorgada por este sujeto obligado. En el recurso 1195-2018 se le solicitó a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas el listado de los servidores públicos sancionados, señalando la sanción y el estatus. Pareciera ser que el particular, para realizar este pedimento, se señaló lo que señala la ley, porque prácticamente es lo que dispone la ley en su artículo 76, fracción 18, como una obligación de transparencia común, el pedir, el conocer quiénes son los servidores públicos sancionados y la sanción que se le haya impuesto. En una primera instancia, el sujeto obligado a través del titular de la unidad emitió un acuerdo de incompetencia, aduciendo que no poseer la información del interés del particular.
Con motivo del recurso interpuesto, compareció el ente público y aportó una nueva documental, una nueva actuación, en la que de manera proactiva elaboró un documento ad hoc y que consiste en un cuadrito que es una relación de datos en la que se puede advertir el nombre del servidor público sancionado, la sanción impuesta, el estado que guarda y el año al que corresponde. Finalmente atendió el pedimento del particular y por ello se sobresee la actuación de este sujeto obligado. Sobresee el recurso. En el expediente 1201-2018 se le requirió a la Secretaría de Planeación y Finanzas la fecha de alta como servidor público de Ahmed Ramos Troconis, si continúa activo, su nombramiento, adscripción, permisos y o licencias otorgados, los recibos de nómina, comprobantes de depósitos bancarios o cualquier otro documento que acredite lo que percibe como remuneración bruta y neta del periodo 2013 al 2018. Podemos advertir que es una serie de pedimentos encaminados a conocer información de un servidor público. Bien, dentro del análisis correspondiente de la respuesta otorgada, fuimos revisando cada pedimento con la respuesta y advertimos que se atendió el pedimento por las siguientes razones. El sujeto obligado respecto a la fecha de alta dio a conocer a través del nombramiento correspondiente que ingresó a partir del 1 de enero de 2015. Dio a conocer que a la fecha de la presentación de la solicitud se encontraba activo. El nombramiento como tal lo entregó, es legible, es completo, no se advierte ningún problema para su descarga y se puede imprimir y demás. El área correspondiente dio a conocer el área de adscripción, que resulta ser que está adscrito a la Secretaría Particular. Respecto a licencias, permisos otorgados, se pronunció expresamente que no se le otorgó permiso o licencia alguna. Y en cuanto a los comprobantes de depósito bancario, recibos o cualquier otro documento, dio a conocer el monto que percibe de manera mensual neta. En ese tenor, son aptas las respuestas otorgadas, son suficientes y por ello se confirma la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1216-2018 se le pidió al municipio de Tacotalpa, Tabasco, todos los recibos de nómina de todo el personal del ayuntamiento correspondiente al mes de octubre de 2018, debidamente firmados y timbrados. Pidió una particularidad específica el particular, timbrados, no necesariamente los recibos de nómina, sino que tengan esta particularidad. Y timbrado significa que ya la autoridad hacendaria tenga conocimiento de esta información. Es todo una liga digital. Bien, el sujeto obligado, a través del titular de la Unidad de Transparencia, remitió el pedimento informativo al director de Finanzas, quien de manera directa expuso que cuenta con la información peticionada sin señalar de qué periodo. En virtud, y hago la precisión porque la solicitud fue presentada el 23 de octubre. El particular requiere de todo el mes de octubre. Evidentemente, a la fecha de la presentación no había concluido la segunda quincena, por lo que únicamente debía pronunciarse sobre la primera quincena. Sin embargo, no hizo mención alguna de ello el director de Finanzas. Posteriormente, prosiguió con su informe y señaló que dentro del contenido de estos recibos se encuentra información confidencial, que debieran ser protegidos, como lo es el Registro Federal de Contribuyentes y las deducciones personales, y además que no cuenta con autorización. Siguiendo con su relato, precisó que los recibos se encuentran archivados e integrados de tal manera que no es posible su digitalización. Y además que en todo caso la modalidad de entrega sería de manera directa o electrónica, previo el pago de los costos, y que en suma son 400 hojas. Sin convocar al Comité de Transparencia, sin llevar a efecto el procedimiento de clasificación, el titular de la unidad emitió un acuerdo de disponibilidad parcial, en el que no se pronunció ni señaló cuál era el mecanismo para el pago de los costos de reproducción para el particular. Y con base en este panorama analizamos el asunto. Y en primer lugar advertimos que hubo una transgresión al procedimiento de clasificación. No se atendió lo que mandata la Ley de Transparencia en el sentido de que cuando un documento contenga información de tipo restrictivo, como en este caso que es de naturaleza confidencial, se tiene que convocar al Comité de Transparencia, quien deberá analizar si los datos que señala el director realmente son confidenciales o son públicos. Y de confirmar esta clasificación, pues mandatará que se elabore la versión pública, evidentemente, previo el pago de los costos de reproducción. Y el titular de la unidad, en su acuerdo correspondiente, deberá indicarle con claridad al particular la manera en que deberá realizar el pago, con quién se va a presentar,
qué deberá presentar para realizar el pago, el número de cuenta bancaria, el formato de costos, el horario de atención, etcétera. Una serie de cuestiones que indudablemente hicieron falta en el acuerdo de disponibilidad impugnado. Pero además, la respuesta otorgada por el director de finanzas se contradice entre sí, porque por un lado dice que no puede entregar la información porque tiene datos personales y no tiene la autorización, y por otra parte señala que el particular puede consultar directamente la respuesta. Evidentemente, si tiene un dato personal, la consulta directa no es factible. Ha sido criterio de este pleno que no, en esos casos no se puede otorgar acceso directo al particular si no hay una versión pública de la información requerida. Pero además señala que la forma en que está archivado un expediente no permite la digitalización. Y yo aquí hago la pregunta. Los recibos son del 15 de octubre de 2018. No hay un dictamen que diga que no se puedan manipular y que por esa razón de procesarlos para hacer una versión pública puedan causar un daño a los documentos, a la vida útil de los documentos. Son recibos de octubre de 2018. ¿Cuántos meses han pasado? ¿2 meses? ¿3 meses? Por todo ello, se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1225 de 2018 se le requirió al municipio de Macuspana, Tabasco, los documentos donde recibió el pago de nómina, dieta, bono o cualquier documento que acredite el pago a la cuarta regidora, la licenciada Claudia Dolores Vasconcelos Segura, de los años 2017, donde fungió como regidora del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, todos debidamente firmados. El titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento de información al director de Finanzas, quien se pronunció en el sentido de cuánto ganaba la regidora de manera quincenal y dio a conocer que buscó los recibos del año 2017 con excepción de los correspondientes al mes de marzo. Que dentro de esos recibos había datos de naturaleza restringida y que era necesario que el comité conociera porque había el registro federal de contribuyentes y la ficha del número de seguridad social. El titular de la unidad realizó el procedimiento de clasificación. Convocó al comité de transparencia, el comité de transparencia advirtió que había datos de naturaleza restringida, ordenó la elaboración de la versión pública y este procedimiento de clasificación se llevó a cabo correctamente. Sin embargo, el titular de la unidad no advirtió que este director de finanzas le indicó que no encontró recibos del mes de marzo. Y así entregó la respuesta. En el análisis que se hizo, advertimos que no fue de todo acertada esta afirmación del mes completo. Lo que hizo falta fue solo un recibo de una quincena, sí, del mes de marzo, el relativo del 16 al 30 de marzo de 2017. Y sobre este punto, sobre esta carencia de este documento, no se agotó el procedimiento de inexistencia de la información. Por ello, se revoca la determinación adoptada por este sujeto obligado. Y en el proyecto se le hace saber de qué manera deberá atender, qué acciones realizar para dar cumplimiento a este recurso de revisión. En el recurso 1228-2018, se le pidió al municipio de Macuspana, Tabasco, la estructura orgánica y el organigrama de la dirección del DIF municipal de la administración 2018-2021, por nombres de personal de confianza y de base y cuántas vacantes hay. Tres datos. Estructura, 3 documentos, estructura, organigrama y un pronunciamiento, cuántas vacantes hay. En una primera actuación, el sujeto obligado no se pronunció sobre estructura orgánica. Respecto al organigrama, dio un listado, que no se advierte el cargo ni nada. Y en cuanto a vacantes, hubo un pronunciamiento específico, no hay vacantes. Hubo una segunda actuación donde a través del informe anexó un oficio donde se ratifica la respuesta, pero no se otorga mayor información. Procedimos al análisis del asunto y advertimos que está incompleta, lógicamente, la respuesta. Únicamente se toma como válida la porción en cuanto dijo que no hay vacantes disponibles y respecto a las 2 primeras porciones se señala en el proyecto que se modifica la actuación para efectos de que se proporcione lo requerido y toda vez que no pasa por el comité de transparencia, por esa razón el sentido es modificar la respuesta otorgada. En el recurso 1234-2018 se le pidió también al municipio de Macuspana la misma información, estructura orgánica, organigrama y si hay vacantes o no de la Dirección de Seguridad Pública. Aquí es una cuestión distinta. ¿Por qué? Porque dentro del personal de seguridad pública existe personal que es operativo y que evidentemente no requieren ser identificados porque si no, no cumplirían la labor que le tenían asignada de investigación.
Sucedió lo mismo, la misma actuación que en el asunto anterior. No se entrega la estructura orgánica, se entrega el organigrama con nombres, pero nada más de direcciones. Y en cuanto a vacantes, hay el pronunciamiento de que no hay vacantes. Aquí el estudio varía un poquillo. ¿Por qué razón? Porque, como comenté al principio, no se pueden dar a conocer los datos de aquel personal que se dedica al área operativa de investigación. Por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1237-2018, también nuestro cliente, municipio de Macuspana, Tabasco, se le solicitó el padrón de proveedores correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el cual deberá contener el nombre o razón social, RFC, fecha de alta y sus actividades correspondientes o las que acredita para poder vender al ayuntamiento en el periodo 2018-2021. Aquí en este asunto, el titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento al área correspondiente y el área correspondiente, a través de 2 actuaciones, entregó de manera proactiva un documento que realizó de manera exprofesa. En este documento, inclusive se entregó mayor información de la pedida. ¿Por qué? Porque se dio a conocer el nombre y razón social del proveedor, se dio a conocer la fecha de alta, se dio a conocer el domicilio, el representante legal, que no fueron datos pedidos y que es información pública, las actividades que realiza ese proveedor para ser inscritos en ese padrón. Sin embargo, en ambas actuaciones no se pronunció respecto al registro federal de contribuyentes. Hemos dicho que cuando se trata de una persona moral es un dato que es público, pero no sucede lo mismo cuando se trata de una persona física. Es un dato personal y que para su difusión es menester que el Comité de Transparencia se pronuncie sobre el particular. Como en el caso no hubo pronunciamiento alguno y mucho menos se desahogó el procedimiento de clasificación, es evidente que se revoca la actuación de este sujeto obligado, se deja firme la restante información. Sin embargo, por lo que hace al RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, se tiene que realizar todo el procedimiento de clasificación de la información. En el recurso 1243-2018, se le pidió al Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, el listado nominal de asesores con el que cuente ese ayuntamiento, desglosado por grados de estudios y experiencia para desempeñar el cargo, lo anterior de la actual administración 2018-2021. El titular del área de la Dirección Unidad Administrativa fue el competente a la Dirección de Finanzas, quien dijo, no se cuenta con asesores. Parece ser una respuesta definitiva. Sin embargo, para poder ponderarla, requerimos ver el oficio de respuesta y el titular de la Unidad de Transparencia no lo adjuntó. Simplemente lo transcribió en su acuerdo de disponibilidad y con eso se lo entregó al particular. Evidentemente, el particular se inconforma y en una segunda actuación comparece el sujeto obligado a través de un oficio, de un informe, y en donde de manera clara el director de finanzas ya explica el por qué no cuenta con un asesor. Inclusive aporta una documental donde viene el presupuesto y donde se advierte que dentro de las plazas autorizadas no se encuentra ninguna de asesor. Esa respuesta sí es apta. Sin embargo, no está publicado en el portal de transparencia. En rubro de estrados únicamente se entrega como un insumo para este órgano garante y evidentemente pues no tiene eficacia jurídica para atender la solicitud de información. Por ello se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1318-2018 se le pidió al municipio de Macuspana, Tabasco, el nombre del cronista que fungió como presentador de la toma de protesta del presidente Roberto Villalpando Arias y cuánto fue lo que cobró por el evento del día 4 de octubre de ese año 2018 en el Centro Comunitario CDC del municipio de Macuspana, Tabasco. Este pedimento el titular lo remitió a la Unidad de Comunicación Social del sujeto obligado. La enlace de transparencia de esa unidad señaló con claridad el nombre del cronista, que resulta ser el C. Román de la Cruz García, quien se desempeñó como maestro de ceremonias. Y respecto de cuánto cobró, señaló que no es el área competente, aquí eso le corresponde a la Dirección de Administración porque ellos no poseen la información. A pesar de esa respuesta, el titular de la unidad no lo advirtió, sino que entregó esa única respuesta al particular, quien se inconformó. Procedimos a revisar y analizar la respuesta otorgada y advertimos, en primer lugar, dentro del directorio del sujeto obligado, que este presentador funge como titular de la Unidad de Comunicación Social. Es decir, es el jefe de la enlace de transparencia que dio respuesta y que dice que ignora cuánto gana el jefe, cuando es un servidor público de la propia
del propio sujeto obligado. Y evidentemente el titular de la unidad fue omiso en darse cuenta de que esta unidad de comunicación señaló que desconoce cuánto gana esta persona y no remitió el pedimento a la dirección administrativa, que es la responsable de llevar el control de los sueldos que se asignan a los servidores públicos que elaboran ante ese municipio. Por lo tanto, se modifica la respuesta otorgada por este ente público. Y en el recurso 1360-2018 se le pidió al municipio de Macuspana, Tabasco, las razones del por qué no se ha puesto en función el trenecito que dejó en funcionamiento el expresidente José Eduardo Rovirosa Ramírez. Si es del pueblo y para los niños, lo disfruten. O si ya lo vendieron, que digan en cuánto lo vendieron. Como podemos advertir, no es un acceso a la información propiamente dicha, es una petición, es una consulta. El derecho de acceso a la información es otorgar acceso a información previamente generada o que se tenga en posesión. Aquí están pidiendo un pronunciamiento. Era válido que el sujeto obligado hubiera prevenido al particular para que expresara cuál era el documento de su interés. No lo hizo, admitió la competencia. Y en esa competencia el titular de la unidad lo remitió al secretario del ayuntamiento, quien dijo que no sabe nada de lo que pide el particular, que se debe dirigir la solicitud a la dirección de administración por ser la que lleva, tiene la competencia sobre los bienes muebles del propio sujeto obligado. Y nuevamente el titular de la unidad fue omiso en darse cuenta de esa respuesta y con base en lo que dijo el titular de la Secretaría de Ayuntamiento, notificó al particular un acuerdo de disponibilidad. Evidentemente se revoca la actuación de este sujeto obligado porque no se dio el tratamiento adecuado, correcto, conforme a la propia estructura y definición de competencias que se tienen al interior del sujeto obligado. Y por último, en el recurso 1450-2018 fue interpuesto en contra del municipio de Balancán, Tabasco. Se le requirió saber con qué maquinaria cuenta ese ayuntamiento para realizar obra y otros servicios públicos y si se tiene contemplada la adquisición de maquinaria. Al igual que el caso anterior, son pronunciamientos, no es un documento generado o que se tenga en posesión. Sin embargo, también admitió la competencia del sujeto obligado. Y aquí advertimos que de manera clara y de manera proactiva elaboró un documento ad hoc el área correspondiente, quien describió que se cuenta con 16 equipos de maquinaria y vehículos pesados. Y dentro de esta relación se establecen varios rubros: el número de inventario, la máquina, la marca, modelo, color y la unidad responsable que tiene asignada esa maquinaria. Y además, el director de administración de manera clara y precisa señaló que no tiene contemplado adquirir nueva maquinaria en lo que resta de ese año requerido. Por lo tanto, esta respuesta, aun cuando no se previno, se actuó de manera proactiva, se le entregó la información que pidió el particular y por ello se confirma la actuación de este sujeto obligado. Comisionado presidente, concluye mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. No haber algún comentario con relación a lo expresado, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución. Con mucho gusto, comisionado presidente. Se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el séptimo, el orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada. Gracias, presidente. Comisionada Tere Luna. Hola, Quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito poner a consideración de este pleno 9 recursos de revisión en los siguientes sentidos. El 1141 en contra del municipio de Macuspana se revoca. El 1145, rectifico. Sí. En contra del ayuntamiento del municipio de Macuspana se revoca. El 1151 en contra el mismo municipio de Macuspana se revoca. El 1163 en contra el municipio de Tenosique se modifica. El 1172 en contra el ayuntamiento del municipio de Tenosique se revoca. El 1190 en contra el Congreso del Estado de Tabasco se revoca.
El 1193 en contra, la Secretaría de Salud se revoca. El 1202 en contra, la Secretaría de Planeación y Finanzas se revoca. El 1220 en contra del Tribunal Superior de Justicia se modifica. Y el 1250 en contra el Ayuntamiento del municipio de Macuspana se revoca. Doy cuenta del recurso de revisión 1145. Solicitaron al Ayuntamiento de de Macuspana, no veo bien, la factura en la compra de reactivos químicos para el tratamiento de agua para el consumo en el hogar que encabeza el gobierno municipal de Roberto Villalpando Arias, tal y como lo manifestó en la publicación oficial de Facebook, y la cantidad facturada acompañada de órdenes de pago correspondientes. Aquí la unidad de transparencia hace un acuerdo de disponibilidad cero y señala que no existen órdenes de pago ni factura mencionada en las redes sociales. Sin embargo, la Corte ha declarado que todo lo que sea un hecho público y notorio pues es válido. En ese sentido, en la cuenta oficial del ayuntamiento, precisamente en sus redes sociales Facebook, ellos publicaron una información que dice: arribaron al municipio de Macuspana los reactivos químicos para el tratamiento de agua para el consumo en el hogar. El gobierno que encabeza el contador Roberto Villalpando da respuesta a la demanda de los mascupanenses y fue publicado el 9 de octubre del 2018. Es probable que no haya costado precisamente al erario público. Puede ser una donación o puede ser algún indicio de una gestión gubernamental o de concurrencia de instancias que pudieran prestar este servicio, pero bueno, al no existir un pronunciamiento y al estar publicado, pues no podemos tener como una declaración cero, por lo tanto, se revoca la actuación de este sujeto obligado. Siguiente. ¿Un comentario aquí? Sí, comisionada Luna. Sobre todo porque la información que acaba usted de leer, comisionada, está en la página del propio sujeto obligado. Claro. Y quien nutre esa información es precisamente el sujeto obligado. Entonces hay como una contradicción entre lo respondido con lo publicado. Entonces, así es. Evidentemente no fue correcta la determinación adoptada. El siguiente recurso de revisión es el 1190 en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Aquí solicitaron los convenios de colaboración general y específica que ha suscrito el Congreso en los últimos 3 años. Me digan en qué página web puedo consultarlo, ver el grado de cumplimiento de cada uno de ellos. También les pido me informen los convenios si tienen previsto o están pendientes de suscribirse en lo que queda del año. Evidentemente hay un error por parte de la unidad de transparencia, entrega un acuerdo de disponibilidad, pero es respuesta de otra solicitud. Entonces, bueno, iniciando por ahí. Y luego, precisamente, mandan un listado de los convenios que tiene suscrito el Congreso del Estado. Y se señala, para empezar, la naturaleza de la información pues es pública, es parte de las obligaciones de transparencia. Y ellos mandan 3 convenios. Un convenio para descuento vía nómina con Ópticas Guadalajara, un convenio de colaboración para el otorgamiento de crédito con garantía salarial y un convenio general de colaboración institucional. Sin embargo, en el convenio con Ópticas Guadalajara, pues no se tuvo las previsiones, no se cuidaron los datos personales de con quien suscribieron, que es la representante legal, y dan a conocer datos personales como el RFC, el número de clave y el de cuenta bancaria. Evidentemente, pues aquí debió haber existido la versión pública del convenio que debe haber pasado por el Comité de Transparencia. En razón de que no se cumplió con lo que mandata la ley, pues se revoca este proyecto. Con eso, presidente, concluyo la presentación. Dado lo expuesto por la comisionada Leida López Arrasate, si no existe alguna intervención, solicito al secretario ejecutivo someta en votación nominal de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución que han sido presentados.
En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Por Santos. favor. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto octavo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los proyectos de resolución, el recurso de revisión DAI Bill 200 contra la Secretaría de Seguridad Pública se propone revocar. El 1224 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se propone revocar. En 1233 contra Macuspana se propone revocar. En 1242 contra Macuspana se propone revocar. En 1248 contra Macuspana se propone revocar. En 1251 contra Macuspana se propone sobreseer. El 1263 contra el Ayuntamiento de Centro, revocar. En 1272 contra la Junta Estatal de Caminos, revocar. En 1278 contra el Ayuntamiento de Balancán, revocar. En 1281 contra el Ayuntamiento de Balancán, revocar. Y de estos me permito comentar únicamente el asunto 1251 en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Aquí ocurrió que se le solicitó copia en versión electrónica de todos los correos institucionales de la nueva administración 2018-2021, es decir, todas las áreas que integran el ayuntamiento, así como sus números telefónicos institucionales para ser localizados por la ciudadanía. Hemos insistido en que es importante leer la extensión de la pregunta para poder contestarla. Se trata también, de acuerdo con la propia ley de transparencia, de una obligación que está señalada en el artículo 76, en la fracción séptima, que entre otras cosas dice que se tiene que publicar el directorio de los servidores públicos y que éste debe incluir al menos el nombre, cargo, nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. Claramente está como una obligación de transparencia, sin embargo, aquí únicamente una primera actuación, el sujeto obligado envía los correos electrónicos generados por la unidad de tecnologías de la información del sujeto obligado y en una actuación posterior ya hace llegar los números telefónicos que pues inclusive deben de estar publicados, por lo tanto C sobre C, pero sí es muy importante tener en cuenta la extensión de la pregunta y sobre todo cuando pues tenemos que esa información que debe estar publicada. Por mi parte sería todo. Si no hay algún comentario, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano garante los proyectos que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentadas por el comisionado presidente, con excepción del proyecto de recurso de revisión RR/DAE 1272 2018-P3, dado la excusa planteada por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Ahora, en votación nominal, se somete a consideración de este Pleno la propuesta del proyecto de recurso de revisión RR/DAI 1272 2018-P3. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 y 2 votos a favor, respectivamente, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que consiste precisamente en poner a consideración de este Pleno
el proyecto de acuerdo de modificación del calendario oficial de los días inhábiles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del cual se establecen cuáles son los días inhábiles para este órgano garante. Solicito que si alguien desea hacer uso de la voz con relación No, gracias. a este punto. Comentario, Sí, nada más comisionada. rapidísimo. La idea de elaborar un calendario es porque el INAI no nos pide para la cuestión de la plataforma nacional y me parece válido y estoy de acuerdo con la propuesta de modificación presentada. Gracias. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado las propuestas señaladas. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes planteada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Por favor. Comisionado Jesús Manuel Argáiz de los Santos. Por favor. Comisionado presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto 9, tratándose de una sesión ordinaria de asuntos generales. Si alguien desea manifestar algo al respecto. De no ser así, una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponerse de pie. Siendo las 14 horas con 48 minutos, perdón, siendo las 15 horas con 49 minutos del día de hoy, 23 de enero del año 2019, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del día de hoy, 30 de enero. Se cita para la próxima, que será una sesión extraordinaria y que tendrá verificativo el día de mañana a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia, que tengan una buena tarde.